Señores estudiantes, nuevamente nos encontramos. Hoy nos corresponde hablar del tema 7 del libro Ética para Amador de Fernando Savater. Ponte en su lugar. En este capítulo, Savater nos explica la ética con un ejemplo muy peculiar sobre la historia de Robinson Crusoe, que pasea por una de las playas de la isla en la que una inoportuna tormenta con su correspondiente naufragio le ha confinado. Lleva su loro al hombro y se protege del sol gracias a la sombrilla fabricada con hojas de palmera que le tiene justificadamente orgulloso de su habilidad. Piensa que dadas las circunstancias no puede decirse que se las haya arreglado de todo mal. Tiene un refugio en el que guarecerse de las inclemencias del tiempo y del asalto de las fieras. Sabe dónde conseguir alimento, bebida, tiene vestidos que le abriguen, que él mismo se ha hecho con elementos naturales de la isla. Tiene servicios de un rebañito de cabras, etc. En fin, que sabe cómo arreglárselas para llevar más o menos su buena vida de náufrago solitario. Sigue paseando Robinson y está tan contento de sí mismo que por un momento le parece que no echa nada de menos. De pronto se detiene con sobresalto. Allí en la arena blanca se dibuja una marca que va a revolucionar toda su pacífica existencia, la huella de un pie humano. ¿De quién será? Amigo o enemigo. Quizás un enemigo al que puede convertir en amigo. ¿Será hombre o mujer? ¿Cómo se entenderá con él o ella? ¿Qué trato le dará? Robinson está ya acostumbrado a hacerse preguntas desde que llegó a la isla y a resolver los problemas de modo más ingenioso posible. Siempre en las mañanas se pregunta ¿qué comeré? ¿Dónde me refugiaré? ¿Cómo me protegeré del sol? Pero ahora la situación no es igual, porque ya no tiene que vérselas con acontecimientos naturales, como el hambre o la lluvia, ni con fieras salvajes, sino con otro ser humano, es decir, con otros Robinson o con otros Robinsones o Robinsonas. Ante los elementos o las bestias, Robinson ha podido comportarse sin atender a nada más que a sus necesidades de supervivencia. Se trata de ver si podía con ellos o ellos podían con él, sin otras complicaciones, pero ante seres humanos la cosa ya no es tan simple. Debe sobrevivir, desde luego, pero ya no de cualquier modo. Sí, Robinson se ha convertido en una fiera como las demás que rondan por la selva, a causa de su soledad y su desventura. No se preocupará más que de si el desconocido causante de la huella es un enemigo a eliminar o una presa a devorar. Pero sí, aún quiere seguir siendo hombre. Entonces se las va a ver no ya con una presa o con un simple enemigo, sino con un rival o un posible compañero. En cualquier caso, con un semejante. Mientras está solo, Robinson se enfrenta a cuestiones técnicas, mecánicas, higiénicas, incluso científicas. De lo que se trata es de salvar la vida en un medio hostil y desconocido. Pero cuando encuentra la huella en la arena de la playa empiezan sus problemas éticos. Ya no se trata solamente de sobrevivir como una fiera o como una alcachofa. Perdido en la naturaleza, Robinson ahora tiene que empezar a vivir humanamente, es decir, con otros o con otros hombres de su especie, pero entre hombres.
Lo que hace humana a la vida es el transcurrir en compañía de humanos, hablando con ellos, pactando y mintiendo, siendo respetado, traicionado, amado, haciendo proyectos y recordando el pasado, desafiándose, organizando juntos las cosas comunes, jugando, intercambiando símbolos. La ética no se ocupa de cómo alimentarse mejor o de cuál es la manera más recomendable de protegerse del frío, ni de qué hay que hacer para vadear un río sin ahogarse. Cuestiones todas ellas sin duda importantes para sobrevivir en determinadas circunstancias. Lo que a la ética le interesa, lo que constituye su especialidad, es cómo vivir la vida humana, la vida que transcurre entre humanos. Si uno no sabe cómo arreglárselas para sobrevivir en estos lugares naturales y peligrosos, pierde la vida. Lo cual sin duda es un fastidio grande, pero si uno no tiene ni idea de ética, lo que pierde o malgasta es lo humano de su vida y eso francamente tampoco tiene ninguna gracia. Antes dijimos que la huella en la arena anunció a Robinson la proximidad comprometedora de un semejante, es decir, de un ser humano. Pero vamos a ver hasta qué punto era Viernes semejante a Robinson. ¿Quién es Viernes? Viernes es el dueño de la huella. Por un lado, Robinson es un europeo del siglo XVII, poseedor de los conocimientos científicos más avanzados de su época, educado en la religión cristiana, familiarizado con los mitos homéricos y con la imprenta. Viernes, un salvaje caníbal de los mares del sur, sin más cultura que la tradición oral de su tribu, creyente en una religión politeísta y desconocedor de la existencia de las grandes ciudades contemporáneas como Londres o Ámsterdam. Todo es diferente del uno al otro. El color de la piel, aficiones culinarias, sus entretenimientos. Seguro que las noches ni siquiera sus sueños tenían nada en común. Sin embargo, pese a tantas diferencias, también había entre ellos rasgos fundamentalmente parecidos, semejantes esenciales que Robinson no compartía con ninguna fiera ni con ningún árbol o manantial de la isla. Para empezar, ambos hablaban, aunque fuese en lenguas muy distintas, pero hablaban. El mundo estaba hecho para ellos de símbolos y de relaciones entre símbolos, no de puras cosas sin nombre. Y tanto Robinson como Viernes eran capaces de valorar los comportamientos, de saber que uno puede hacer ciertas cosas que están bien y otras que son por el contrario malas. A primera vista, lo que ambos consideraban bueno y malo no era ni mucho menos igual, porque sus valoraciones concretas provenían de culturas muy lejanas. El canibalismo, sin ir más lejos, era una costumbre razonable y aceptada para Viernes. A pesar de ello, los dos coincidían en suponer que hay criterios destinados a justificar qué es aceptable y qué es odoroso. Aunque tuvieran posiciones muy distintas desde las de discutir, podían llegar a discutir y comprender de qué estaban discutiendo. La huella en la arena que encuentra Robinson pertenece a un miembro de la tribu de Caníbula, que pretende comer solo como estofado. Su actitud
ante el desconocido no deberá ser la misma que si se trata de un grumete del barco que viene por fin a rescatarle. No hay peor enemigo que un enemigo inteligente, capaz de hacer planes minuciosos, de tender trampas o de engañar de mil maneras. Quizás entonces lo mejor sea tomarles la delantera y ser uno el primero en tratarles, por medio de violencia o emboscadas, como si ya fuesen efectivamente esos enemigos que pudieran llegar a ser. Esa actitud no es prudente, como parece a primera vista. Al comportarse ante los semejantes como enemigo, lo que se aumenta es que ellos se conviertan sin remedio en nuestros enemigos. Además, se pierde la ocasión de ganarse una amistad. Otro comportamiento que nos, que nos pone el autor es sobre Marcos Aurelio, emperador de Roma y además filósofo, lo cual es bastante raro porque los gobernantes suelen interesarse poco por las cuestiones que no sean indiscutiblemente prácticas. A este emperador le gustaba anotar algo así como unas conversaciones que tenía consigo mismo, dándose consejos o hasta pegándose broncas. Para Marco Aurelio, lo más importante respecto a los hombres no era su conducta, sino que cuánto humano le conviene, por eso nunca olvida al tratar con ellos. El autor refiere que sin ellos, Marco Aurelio podría quizás vivir, pero no vivir humanamente. Aunque tenga algo de diente postizo o dos o tres con caries, siempre es conveniente a la hora de comer contar con una mandíbula inferior que ayude a la superior. El autor también dice, a los hombres se les debe tratar con cuidado, pero ese cuidado no puede consistir ante todo en recelo o malicia, sino en el miramiento que se tiene al manejar las cosas frágiles, las cosas más frágiles de todas, porque no son simples cosas. El vínculo humano es el vínculo de respeto y amistad con los otros humanos. Es lo más precioso que existe en el mundo. Marco Aurelio era emperador y filósofo, pero no imbécil. Sabía muy bien lo que tú también debes de saber. Que hay gente que roba, que miente y que mata. Naturalmente no suponía que por ello de llevarse bien con el prójimo hay que favorecer semejantes conductas, pero tenía bastante claras dos cosas importantes para él. Primero, para él quien roba, miente, traiciona, viola, mata o abusa de cualquier modo de uno. No por ello deja de ser humano. Aquí el lenguaje es engañoso porque al acuñar el título de infamia, que quiere decir que nosotros podemos indicar a cualquiera, ese es un ladrón, mentiroso, criminal, nos hace olvidar que se trata de seres humanos. Segundo, presten atención. El autor dice, una de las características principales de todos los humanos es nuestra capacidad de imitación. La mayor parte de nuestro comportamiento y de nuestros gustos la copiamos de los demás. Por eso somos tan educables y vamos aprendiendo sin cesar los logros que conquistaron otras personas en tiempos pasados o latitudes remotas. En todo lo que llamamos civilización, cultura, etc., hay un poco de invención y mucho de imitación. Si no fuésemos tan copiones
constantemente, cada hombre debería empezar todo desde cero. Por eso es tan importante el ejemplo que damos a nuestros congéneres sociales. En la mayoría de los casos nos tratarán tal como se vean tratados. Si departimos a troche y moche enemistad, aunque sea disimuladamente, no es probable que recibamos a cambio cosa mejor que más enemistad. Ya sé que por muy buen ejemplo que llegue a dar uno, los demás siempre tienen a la vista demasiados malos ejemplos que imitar. Estudiemos un poco más de cerca lo que hacen los llamados malos, los que tratan a los demás humanos como enemigos en lugar de procurar su amistad. Seguro, señores estudiantes, recordarán la película de Frankenstein, interpretada por un monstruo de monstruos que fue Boris Karloff. Todos han debido verla y le han debido dar demasiado miedo. En la novela de Mary Urselia, en la que se basa la película, la criatura hecha de remiendos de cadáveres hace esta confesión a su ya arrepentido inventor: soy malo porque soy desgraciado. Si se comportan de manera hostil y despiadada con sus semejantes es porque sienten miedo o soledad, o porque carecen de cosas necesarias que otros pueden poseer, es decir, las desgracias, o porque padecen la mayor desgracia de todas, la de verse tratados por la mayoría sin amor ni respeto, tal como le ocurría a la pobre criatura del doctor Frankenstein, a la que solo un ciego y una niña quisieron mostrar amistad. No existe gente que sea mala de puro feliz, ni que martirice al prójimo por señal de alegría. Cuando más feliz y alegre se sienten, alguien menos ganas tendrá de ser malo. No será cosa prudente intentar fomentar todo lo posible la felicidad de los demás en lugar de hacerles desgraciados y por tanto propensos al mal. El que colabora en la desdicha ajena o no hace nada para ponerle remedio, se la está buscando. Que no se queje posteriormente de que haya tantos malos sueltos. A corto plazo, tratar a los semejantes como enemigos o como víctimas puede parecer ventajoso. El mundo está lleno de pilines, es decir, de pillos, o de descarados canallas que se consideran sumamente astutos cuando sacan provecho de la buena intención de los demás y hasta de sus desventuras, y no son tan listos como ellos halagan creer. La mayor ventaja que podemos obtener de nuestros semejantes no es la posesión de más cosas, sino la complicidad y afecto de más seres libres. El pillo siempre preguntará: ¿y eso para qué sirve?, creyendo alcanzar el colmo de la astucia. Al que se le debe contestar: no sirve para nada de lo que tú piensas. Los siervos sirven, y allí ya te he dicho que estamos hablando de seres libres. El problema del canalla es que no sabe que la libertad no sirve ni gusta de ser servida, sino que busca contagiarse. El pillo siempre tiene mentalidad de esclavo y tiene la idea: si yo no me aprovecho de los otros, seguro que son los otros que se aprovecharán de mí. El autor refiere que es una cuestión de ratones, esclavos y leones libres. Diferencia número 1 entre el que ha nacido para ratón y el que ha nacido para león. El ratón pregunta: ¿qué me pasará
por ser pequeño, y el león por ser grande. Dice, ¿qué haré? Número 2. El ratón quiere obligar a los demás a que le quieran para así ser capaz de quererse a sí mismo. Y el león se quiere a sí mismo por lo que es capaz de querer a los demás. Número 3. El ratón está dispuesto a hacer lo que sea contra los demás para prevenir lo que los demás pueden hacer con él. Mientras que el león considera que hacer a favor de sí mismo todo lo que hace a favor de los demás. El autor dice ser ratón o ser león. ¿En qué consiste tratar a las personas como a personas, es decir, humanamente? El mismo autor da la respuesta. Consiste en que intentes ponerte en su lugar. Reconocer a alguien como semejante implica sobre todo la posibilidad de comprenderle desde dentro, de adoptar por un momento su propio punto de vista. Siempre que hablamos con alguien, lo que hacemos es establecer un terreno en el que quiere ahora es yo. Sabe que se convertirá en tú y viceversa. Si no admitiésemos que existe algo fundamentalmente igual entre nosotros, no podríamos cruzar ni palabra. Allí donde hay cruce, hay también reconocimiento de que en cierto modo pertenecemos a lo de enfrente y lo de enfrente nos pertenece. Y eso, aunque yo sea joven y el otro viejo, aunque yo sea hombre y el otro mujer, y aunque sea blanco el otro negro, aunque sea tonto el otro listo, aunque sea sano y el otro enfermo, y aunque yo sea rico y el otro pobre, soy humano, dijo un antiguo poeta latino, y nada de lo que es humano puede parecerse ajeno. Es decir, tener conciencia de nuestra humanidad consiste en darse cuenta de que, pese a todas las muy reales diferencias entre los individuos, estoy también en cierto modo dentro de cada uno de mis semejantes. Y no solo para poder hablar con ellos, sino ponerme en el lugar del otro es algo más que el comienzo de toda comunicación simbólica con el otro. Se trata de tomar en cuenta sus derechos. Y cuando los derechos faltan, hay que comprender sus razones. Todo hombre tiene derecho frente a los demás hombres, aunque sea el peor de todos. Tiene derecho humano a que alguien intente ponerse en su lugar y comprender lo que hace y lo que siente, aunque sea para condenarle en nombre de las leyes que toda sociedad debe admitir. En una palabra, ponerte en el lugar de otro es tomarle en serio, considerarle tan pleno real como a ti mismo. ¿Recuerdas a nuestro viejo amigo el ciudadano Kent o a Grüssenter? Se tomaron tan en serio a sí mismos, tuvieron tan en cuenta sus deseos y ambiciones, que actuaron como si los demás no fuesen de verdad, como si fuesen simples muñecos o fantasmas. Lo aprovechaban cuando les venía bien su colaboración y los desechaban o mataban si ya no les resultaba utilizable. No hicieron el mínimo esfuerzo por ponerse en su lugar, por relativizar su interés propio para tomar en cuenta también el interés ajeno.
Ya sabes cómo les fue. El autor dice, no te estoy diciendo que haya nada malo en que tengan sus propios intereses, ni tampoco que deban renunciar a ellos siempre para dar prioridad a los de tu vecino. El interés del ser humano entre los humanos es de dar y recibir. Si el trato humano no puede Sin el trato humano no puede haber buena vida. Ojo, estudiante. Por mucho que pueda interesarte algo, si miras bien, nada puede ser tan interesante para ti como la capacidad de ponerte en el lugar de aquellos con los que tus intereses te relacionan. Y al ponerte en su lugar, no solo debes ser capaz de atender a sus razones, sino también de participar de algún modo en sus pasiones y sentimientos, en sus dolores, anhelos y gozos. Se trata de sentir simpatía por el otro, es decir, ser capaz de experimentar en cierta manera al otro, no dejarse de todo solo ni en su pensar ni en su querer. Reconocer que estamos hechos de la misma pasta, a la vez idea, pasión y carne. O como lo dijo más bella y profundamente Scherta, todos los humanos estamos hechos de la sustancia con la que se trenzan los sueños. Que se, que se note que nos damos cuenta de ese parentesco entre todos. Tómate al otro en serio, es decir, ser capaz de ponerte en su lugar para aceptar prácticamente que es tan real como tú mismo. No significa que siempre debas darle la razón en lo que reclama o en lo que hace, ni tampoco que como le tienes por tan real como tú mismo, semejante a ti debas comportarte como si fueses idéntico. El dramaturgo y humorista Bernard Shaw solía decir, no siempre hagas a los demás lo que desees que te hagan a ti. Pueden tener gustos diferentes porque son humanos. Los hombres somos semejantes, sin duda. Sería estupendo que llegásemos a ser iguales. En cuanto a oportunidades de nacer y luego ante las leyes somos iguales. Pero en los demás somos diferentes. No somos ni tenemos por qué empeñarnos en ser idénticos. O sea, que él debe seguir siendo él y tú debes seguir siendo tú. El primero de los derechos humanos es el derecho a no ser fotocopia de tu amigo, de tu hermano, de tu papá, ni de nuestros vecinos, a ser más o menos raros. Y no hay derecho a obligar a otro a que se deje de ser raro por su bien, salvo que su rareza consista en hacer daño al prójimo directa y claramente. El autor se refiere a la virtud de la justicia, o sea, a la habilidad y el esfuerzo que debemos hacer cada uno si queremos vivir bien, por entender lo que nuestros semejantes pueden esperar de nosotros. Las leyes y los jueces intentan determinar obligatoriamente lo mínimo que las personas tienen derecho a exigir de aquellos con quienes conviven en sociedad, pero se trata de un mínimo y nada más. Muchas veces, por muy legal que sea, por mucho que se respeten los códigos y nadie pueda ponernos multas o llevarnos a la cárcel, nuestro comportamiento
sigue siendo en el fondo injusto. Para el autor, la ley escrita no es más que una abreviatura. La vida es demasiado compleja y sutil. Las personas somos demasiadas distintas. Las situaciones son demasiadas variadas. A menudo demasiadas íntimas, como para que todo quepa en los libros de jurisprudencia. Lo mismo que nadie puede ser libre en tu lugar. También es cierto que nadie puede ser justo por ti. Si tú no te das cuenta de que debes serlo para vivir bien, para entender de todo lo que el otro puede esperar de ti, no hay más remedio que amarle un poco. Aunque no sea más que amarle, solo porque también es humano. Y ese pequeño pero importante, sin amor, ninguna ley instituida puede imponerlo. Quien vive debe ser capaz de una justicia simpática o de una compasión justa. Recomiendo, señores estudiantes, que sigan leyendo el capítulo, vete leyendo del capítulo 7. En este capítulo el autor es importante porque nos explica la ética con un ejemplo muy peculiar. Y nos pone la historia de Robinson Crusoe. Personaje que vive solo en una isla y al ya estar establecido en ella, encuentra que no está solo, hablando de que encontró pruebas para poder decir que hay otros humanos en la isla, lo cual le causa un problema. Está lleno de dudas porque lo que tendrá que hacer no sabe. La ética no se ocupa de cómo alimentarse mejor o de cuál es la manera más recomendable de protegerse del frío, ni de qué hay que hacer para no ahogarse. Cuestiones todas ellas sin duda muy importantes para sobrevivir, como en el caso de Robinson Crusoe, en determinadas circunstancias. El autor se refiere que a lo que le interesa a la ética es cómo vivir la vida humana, la vida que transcurre entre humanos. Si uno sabe cómo arreglárselas para sobrevivir en los peligros naturales, y si no sabe, pierde la vida, es lo que dice el autor. Lo cual, sin duda, es un fastidio grande. Pero si uno no tiene ni idea de ética, también lo que pierde o malgasta es lo humano de su vida, y eso no tiene ninguna gracia. Con esto nos da un ejemplo que se debe tratar a las personas como queremos que nos traten a nosotros. Es lo que piensa a la ética, eso es lo que le interesa a la ética. Levantarse hoy, piensa a lo largo del día que te encontrarás con algún mentiroso, con algún ladrón, con algún adúltero o con algún asesino. Y tienes que recordar que has de tratarle como un hombre, porque son humanos como tú. Y porque tanto te resultan las impresiones y son tan imprescindibles todos ellos para la relación del ser humano. Es por eso que nombra y dice la mandíbula inferior necesita de la mandíbula superior. Es decir, los seres humanos nos necesitamos.
Hay que tener claro que a los hombres que no consideramos buenos, los debemos mantener en distancia. Pero también debemos tener en cuenta que son humanos y aunque nosotros los consideramos malos, pueden darnos humanidad. Es lo que nos trata de explicar Sabater en este capítulo. Es muy cierto que a los hombres debo tratarlos con cuidado por si acaso. Pero ese cuidado no puede consistir ante todo en recelo o malicia, sino en el miramiento que se tiene al manejar las cosas frágiles, las cosas más frágiles de todas, porque no son simples cosas. Si hacemos el mal a los demás, nos los harán también, porque ese mal nos va a ser devuelto, tarde o temprano. Antes de hacer algo, alguien debemos ponernos en su lugar y ver cómo nos afectaría. A eso se le llama humanidad. Los malos, es decir, los que tratan a los demás humanos como enemigos en lugar de procurar su amistad, como en la nos coloca el autor el ejemplo de Frankenstein. En otro ejemplo también establece que ser malo no es un factor de estar viviendo una buena vida, ya que la persona que es mala a su vez es desgraciada. Eso por diferentes motivos, desde luego. Si vamos dando enemistad, nos vamos a recibir amistad. Lo mejor es del ser humano que unirse con los malos. ¿En qué consiste tratar a las personas como a personas, es decir, humanamente? Consiste en que el interés consiste en que intentes ponerte en su lugar. Reconocer a alguien como semejante implica sobre todo la posibilidad de comprenderle desde dentro, de adoptar por un momento su propio punto de vista. A fin de cuentas, siempre que hablamos con alguien, lo que hacemos es establecer un terreno en el quien ahora es yo, sabes que se convertirá en tú y viceversa. Al tener que seguir tratando a estas personas como humanos, tenemos que ponernos en su lugar. Pienso yo que esto es para poder comprender el por qué esta clase de personas actúan así, viendo que también tienen sus intereses, objetivos, el que tienen que tomar decisiones a partir de lo anterior, como para establecer qué es lo que la demás gente debe ser y lo que espera. Ponerse en el lugar del otro es algo más que el comienzo de una comunicación simbólica con él. Se trata de tomar en cuenta sus derechos y cuando los derechos faltan hay que comprender sus razones. A que alguien intente ponerle en su lugar, comprender lo que hace y lo que siente, aunque sea para condenarle en nombre de las leyes que toda la sociedad puede admitir. En una palabra, ponerte en lugar de otro es tomarte en serio, considerarle tan plenamente real como a ti mismo. La ética lo que intenta es la vida humana, que transcurre entre humanos, el saber que solo entre dos hombres puede haber conversación, discusión, intercambio de palabras. Aunque estos dos no tengan nada en común, pero se pueden poner a discutir sobre las razones que les hacen pensar. Hay que tener claro que a los hombres que nos consideramos buenos los debemos mantener en distancia, pero también debemos tener en cuenta que son humanos y aunque nosotros los consideramos malos, pueden darnos humanidad. Debemos dar un buen ejemplo y debemos también tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Desde luego, si vamos dando enemistad, no vamos a recibir amistad. Y yo pienso que es mejor unirse al pequeño grupo de los buenos que al gran grupo de los malos. Si hacemos el mal a los demás,
nos los hacemos también a nosotros mismos, porque ese mal nos va a ser devuelto tarde o temprano. Antes de hacer algo, debemos ponernos en su lugar y ver cómo nos afectaría. A eso se llama humanidad. Debemos saber a los humanos, hay que amarlos un poquito para que nosotros recibamos ese poquito de amor que nos hace tanta falta para hacernos humanos y vivir una vida humana, una buena vida. Continuando. Capítulo 8. Tanto gusto. Imagínense que alguien les informa de que tu amiguito fulanito o tu amiguita sutanita han sido detenidos por una conducta inmoral en la vía pública. Puedes estar seguros de que su inmoralidad no ha consistido en saltarse un semáforo en rojo o en haber dicho a alguien una mentira muy gorda en plena calle, ni tampoco es que hayan sustraído una cartera aprovechando las apreturas urbanas. Lo más probable es que el salido del fulanito se dedicase a palmear con rudo aprecio el trasero de los mejores jamonas que se fueran cruzando en su camino, o que la descocada de la sutanita, tras unas cuantas copas, se haya empeñado en mostrar a los viandantes que su anatomía nada tiene que envidiar a la de Sabrina o de Marta Sánchez. Y si alguna persona de las llamadas respetables te anuncia en tono severo que tal o cual película es inmoral, ya sabes que no se refiere a que aparezcan varios asesinatos en la pantalla, o a que los personajes ganen dinero por medios poco limpios, sino, bueno, tú ya sabes a lo que se refiere. El autor refiere que cuando la gente habla de moral y sobre todo de inmoralidad, el 80% de las veces del sermón trata de algo referente al sexo. Tanto algunos creen que la moral se dedica ante todo a juzgar lo que la gente hace con sus genitales. El disparate no puede ser mayor. En el sexo de por sí no hay nada más inmoral que en la comida o en los paseos por el campo. Claro que hay alguien puede comportarse inmoralmente en el sexo, utilizando para hacer daño a otra persona, por ejemplo. Lo mismo hay quien se come el bocadillo del vecino o aprovecha sus paseos para planear atentados terroristas. Y por supuesto, como la relación sexual puede llegar a establecer vínculos muy poderosos y complicaciones afectivas muy delicadas entre la gente, es lógico que se consideren especialmente los miramientos. El autor refiere: disfrutar entre dos no daña a ninguno y no hay nada de malo. El que de veras está malo es quien cree que hay algo de malo en disfrutar. No solo que tenemos un cuerpo, corno suele decirse, sino que somos un cuerpo, sin cuya satisfacción y bienestar no hay vida buena que valga. El que se avergüenza de las capacidades gozosas de su cuerpo es tan bobo como el que se avergüenza de haberse aprendido la tabla de multiplicar. La experiencia sexual no puede limitarse simplemente a la función procreadora, también implica responsabilidades. En los seres humanos, los dispositivos naturales para asegurar la perpetuación de la especie tienen siempre otras dimensiones que la biología
no parece haber previsto. Se les añaden símbolos y refinamientos, invenciones preciosas de esa libertad, sin que los hombres no serían hombres. Los animales solo emplean el sexo para procrear, lo mismo que solo utilizan la comida para alimentarse o el ejercicio físico para conservar la salud. Los humanos, en cambio, hemos inventado el erotismo, la gastronomía y el atletismo. El sexo es un mecanismo de reproducción para los hombres, como también para los ciervos, pero en los hombres produce otros muchos efectos. Por ejemplo, la poesía lírica y la institución matrimonial. Cuanto más se separa el sexo de la simple procreación, menos animal y más humano resulta. La obsesión sobre la inmoralidad sexual no es ni más ni menos que uno de los más viejos temores sociales del hombre, el miedo al placer. Y como el placer sexual destaca entre los más intensos y vivos que pueden sentirse, por eso se ve rodeado de tan enfáticos recelos y cautelas. ¿Por qué asusta el placer? El autor señala, supongo que será porque nos gusta demasiado. A lo largo de los siglos, las sociedades siempre han intentado evitar que sus miembros se aficionen a darle marcha al cuerpo a todas horas, olvidando el trabajo. La previsión del futuro y la defensa del grupo, la verdad es que uno nunca se siente tan contento y de acuerdo con la vida como cuando goza. Pero si se olvida de otro, los demás pueden no durar mucho. El placer nos distrae a veces más de la cuenta, cosa que puede resultarnos totalmente fatal. Por eso los placeres se han visto siempre acosados por tabús, restricciones cuidadosamente racionados, permitidos solo en ciertas fechas, etc. Se trata de precauciones sociales para que nadie se distraiga demasiado del peligro de vivir. Por otro lado, están quienes solo disfrutan no dejando disfrutar. Tienen tanto miedo a que el placer les resulte irresistible, se angustian tanto pensando lo que les puede pasar si un día le dan de verdad gusto al cuerpo, que se convierten en calumniadores profesionales del placer. Y el sexo esto, que si la comida lo otro, y la bebida también. Que si el juego lo de más allá, que si basta de ristas, fiestas aquí, fiestas allá. Todo puede llegar a sentar mal o servir para hacer el mal. Pero nada es mal solo por el hecho de que te des el gusto de hacerlo. A los calumniadores profesionales del placer se les llama puritanos. ¿Sabes quién es el puritano? Y el autor nos da un ejemplo muy interesante. El puritano cree que cuando uno vive bien, tiene que pasarlo mal. Y cuando uno lo pasa mal es porque está viviendo bien. Los puritanos se consideran la gente más moral del mundo y además guardianes de la moralidad de sus vecinos. El autor dice que es más decente y más moral el sinvergüenza corriente que el puritano oficial. Su modelo suele ser la señora de aquel cuento, ¿te acuerdas? Llamó a la policía para protestar de que había unos chicos desnudos bañándose delante de su casa. La policía alejó a los chicos, pero la señora volvió a llamar diciendo que se estaban bañando desnudos y semidesnudos, un poco más arriba.
y seguía el escándalo. Vuelta a alejarlos la policía y vuelta a protestar la señora. Pero señora, dijo el inspector, si los hemos mandado a más de 1,5 kilómetros de la distancia. Y la puritana contestó virtuosamente indignada, sí, pero con los gemelos todavía sigo viéndolos. El autor nombra la frase de Michel de Montaigne: hay que retener con todas nuestras uñas y dientes el uso de los placeres de la vida, que los años nos quitan de entre las manos unos después de otros. Hay que disfrutarlos de la mejor forma. Hay que saberse entregar al saboreo del presente. Eso no quiere decir que tengan que buscar hoy todos los placeres, sino que deben buscar todos los placeres de hoy. Uno de los medios más seguros de estropear los goces del presente es empeñarte en cada momento tenga de todo, que te brinde las satisfacciones más dispares e improbables. Recuerden que lo placentero no es el huevo, ni la hamburguesa, ni la salsa, ni lo bien que tú sepas disfrutar con lo que te rodea. Bueno es usar los placeres, es decir, tener siempre cierto control sobre ellos que no les permita resolverse contra el resto de lo que forma parte de tu existencia personal. El placer es muy agradable, pero tiene una fastidiosa tendencia a lo excluyente. Si te entregas a él con demasiada generosidad, es capaz de irse dejando sin nada con el pretexto de hacerte pasar bien. Usar los placeres es no permitir que cualquiera de ellos devore la posibilidad de todos los otros y que ninguno se esconda por completo el contexto de la vida, nada simple que en cada uno tiene su ocasión. La diferencia entre el uso y el abuso es: cuando usas un placer, enriqueces tu vida. Y no solo el placer, sino que la vida misma te gusta cada vez más. Es señal de que estás abusando en notar que el placer te va empobreciendo la vida y que ya no te interesa la vida, sino solo ese particular placer. O sea, que el placer ya no es un ingrediente agradable de la plenitud de la vida, sino un refugio para escapar de la vida, para esconderte de ella y calumniarla mejor. A veces decimos me muero de gusto. Mientras se trate de lenguaje figurado, no hay nada que objetar, porque uno de los efectos benéficos del placer muy intenso es disolver todas esas armaduras de rutina, miedo y tribalidad que llevamos puestos y que a menudo nos amargan más de lo que nos protegen. Al perder esas corazas parecemos morir respecto a lo que habitualmente somos, pero para renacer luego más fuertes y animosos. El autor dice, hay ciertos placeres por los que pueda merecer la pena jugarse la vida. El instinto de conservación a toda costa está muy bien, pero no es más que eso, un instinto. A los humanos vivimos un poco más allá de los instintos, o si no la cosa tiene poca gracia. Cuando un placer te mata, o estás siempre para darte gusto a punto de matarte, o va matando en ti lo que en tu vida hay de humano, es un castigo disfrazado de placer, una vil trampa de nuestra enemiga la muerte. La ética consiste en apostar a favor de que en la vida vale la pena, ya que hasta las penas de la vida valen la pena. Y valen la pena porque es a través de ellas como podemos alcanzar los placeres de la vida.
siempre continuos, es el destino a los dolores. De modo que si me das a elegir obligatoriamente entre las penas de la vida y los placeres de la muerte, elijo sin dudar las primeras. Precisamente porque lo que me gusta es disfrutar y no perecer. No quiero placeres que me permitan huir de la vida, sino que que me hagan más interesantes la vida y más grata. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuál es la mayor gratificación que puede darnos algo en la vida? ¿Cuál es la recompensa más alta que podemos obtener de un esfuerzo, una caricia, una palabra, una música, un conocimiento, una máquina o de montañas de dinero, del prestigio, de la gloria, del poder, del amor, de la ética o de lo que se te ocurra? El autor dice la respuesta tan sencilla que corre riesgos de decepcionarte. Lo máximo que podemos obtener, sea de lo que sea, es alegría. Todo cuanto lleva a la alegría tiene justificación. Y todo lo que nos aleja sin remedio de la alegría es un camino equivocado. ¿Qué es la alegría? Un sí espontáneo a la vida que nos brota de dentro a veces cuando menos lo esperamos. Un sí a los que somos, o mejor, a los que sentimos ser. Quien tiene alegría ya ha recibido el premio máximo y nos echa de menos, no echa de menos nada. Quien no tiene alegría, por sabio, guapo, sano, rico, poderoso, santo, etcétera, que sea, es un miserable que carece de lo más importante. El placer es estupendo y deseable cuando sabemos ponerlo al servicio de la alegría, pero no cuando la enturbia o la compromete. El límite negativo del placer no es el dolor, ni siquiera la muerte, sino la alegría. En cuanto empezamos a perderla por determinado deleite, seguro que estamos disfrutando con lo que no nos conviene. La alegría es una experiencia que abarca placer y dolor, muerte y vida. Es la experiencia que definitivamente acepta el placer y el dolor, la muerte y la vida. El arte de poner el placer al servicio de la alegría, es decir, a la virtud que sabe no ir a caer del gusto en el disgusto, se le suele llamar desde tiempos antiguos templaza. Se trata de una habilidad fundamental. El hombre libre, pero hoy no, está muy de moda. Se la quiere sustituir por la abstinencia radical o por la prohibición policíaca. Antes que intentar usar bien algo de lo que se puede usar mal, es decir, abusar, los que han nacido como robots prefieren renunciar por completo a él. Y si es posible, que se lo prohíban desde fuera, para que así su voluntad tenga que hacer menos ejercicio. Desconfían de todo lo que les gusta, o aún peor, creen que les gusta todo aquello de lo que desconfía. Como siempre tienen que seguir leyendo. Vete leyendo. El capítulo 8, tanto gusto,
En este capítulo el autor cambia todos los temas vistos anteriormente. ¿Por qué decimos que cambia? Por todos los temas vistos anteriormente, por la inmadurez de realizar lo que se establece y supone que todos debemos hacer para poder convivir en la sociedad en la que tenemos que desarrollarnos. Esto el autor lo define como inmoralidad. Cuando la gente habla de moral y sobre todo de inmoralidad, el 80% de las veces el sermón trata de algo referente al sexo. Tanto que algunos creen que la moral se dedica ante todo a juzgar lo que la gente hace con sus genitales. En el sexo de por sí no hay nada más inmoral que en la comida o en los paseos por el campo. Claro, alguien puede comportarse inmoral en el sexo. Lo mismo hay quienes se comen el bocadito del vecino. Y por supuesto, como la relación sexual puede llegar a establecer vínculos muy poderosos y complicaciones efectivas, muy delicadas entre la gente, es lógico que se consideren especialmente los miramientos debidos a los semejantes en tales casos. El que de veras está malo es quien cree que hay algo malo en disfrutar. Inmadurez es el que típicamente se establece como el sexo que aparece en las películas, formando de utilizar el concepto que es incorrecta, ya que se ha ido creando en las personas que su objeto es el anteriormente dicho. Pero la inmoral dentro del mismo tema sexo podría establecer que tal cuando se comete alguna violación en contra de una mujer, la inmoral no solo puede ser lo anterior, sino que también puede estar presente en la mesa a la hora de comer. Lo que se toca acá y que es una obsesión sobre la inmoralidad sexual no es ni más ni menos que uno de los temas más viejos, porque demuestran los temores sociales del hombre y el miedo al placer. Y como el placer sexual destaca entre los más intensos y vivos que puede sentir el humano, por eso se ve rodeado de tan enfáticos recelos cautelares. El placer nos distrae a veces más de la cuenta, cosa que puede resultarnos fatal. Por eso, el autor señala, los placeres se han visto siempre acosados por tabús y restricciones cuidadosamente racionadas, permitidos solo en ciertas fechas. Nos habla de las festividades. Se trata de precauciones también sociales, que a veces perduran aun cuando ya no hacen falta, para que nadie se distraiga demasiado del peligro de vivir. La diferencia entre el uso y el abuso es precisamente esa. Cuando usas un placer, enriqueces tu vida. Y no solo el placer, sino que la vida misma te gusta cada vez más. Es señal de que estás abusando el notar que el placer te va empobreciendo la vida y que ya no te interesa la vida sino solo ese particular placer. O sea, que el placer ya no es un ingrediente agradable de la plenitud de la vida, sino un refugio para escapar de la vida, para esconderte de ella y calumniarla mejor. Está claro que hay una gran diferencia entre el uso y el abuso del placer. Si abusamos de un placer que es bueno, lo podemos convertir en malo. Si dependemos ampliamente de él, hay que disfrutar de los placeres, pero sin abusar de ellos, ya que entonces pueden llegar a ser peligrosos. Se piensa en el sexo como una cosa obscena e inmoral, pero debemos saber que no es así, que es algo natural y que no debemos tener pudor al hablar de ello. Se piensa en el sexo como una cosa obscena e inmoral, pero debemos saber que no es así,
que es algo natural y que no debemos tener pudor al hablar de ello. Pero lo que los puritanos no saben es que el placer en el sexo, la sexualidad, es algo exclusivo de los humanos. Los animales serían ellos, ya que son los animales los que lo realizan solo para procrear. El placer y el darle gusto al cuerpo es una parte importante para darse la buena vida de la que hemos estado hablando. Hay que buscar los placeres de hoy. Hay que saber disfrutar lo que tenemos en el presente y no amargarnos buscando algo mejor. Podemos disfrutar el presente y con él construir un futuro que nos dé felicidad. Hay una gran diferencia entre el uso y el abuso del placer. Si abusamos de un placer que es bueno, los demás se convierten en malo. Si dependemos ampliamente de él, la conclusión final sería hay que disfrutar de los placeres. El objetivo de los placeres que nos da la vida en nuestro entorno es de enfrentarlos día a día, pero de una forma grata y a través también de la alegría. Las personas que critican todo tipo de placeres porque aún no han entendido el concepto de la libertad, o bien tienen miedo a vivir esa libertad que cada uno posee. La libertad es poder decidir lo que bien nos parezca. Señores estudiantes, nos vemos la siguiente clase. Gracias.